Internet en nuestro país ha crecido tanto como los delitos que pueden cometerse a través de esta plataforma. Según los últimos datos proveídos por la policía, basta con que usted entregue su tarjeta de crédito a un desconocido y la pierda de vista solo un minuto, para que posteriormente ésta sea utilizada para hacer compras por Internet. El último caso registrado hace referencia a Hermes Gabriel Limprich, un joven de 25 años que trabajaba en la recepción de un hotel capitalino y recibía las tarjetas de crédito de los clientes para anotar el número y dejarlas como garantía. Pero además, hacía mucho más. Anotaba los datos de las tarjetas y el código de seguridad de las tarjetas y después las utilizaba para realizar compras. ¿Cómo llegamos a él? Llegamos a él porque utilizó el equipo mismo del hotel, el equipo que estaba conectado en internet, entonces de ahí estaba realizando las compras. Nosotros pudimos llegar al IP de esa computadora y de esa forma ver realmente que él es el que estaba haciendo las compras. El beneficio final es el dinero en efectivo. Él las volvía a vender e inclusive las volvía a publicar en algunas páginas donde se pueda vender, ya sea a través de Classipar o algún otro medio que si es que no estaba vendiendo directo, pues son productos que se venden fácilmente. Un teléfono celular o una tablet o una computadora se venden fácilmente, salen muy rápido, entonces es así que él estaba efectivizando esos productos. De esta manera operó Hermes Gabriel durante más de 3 meses y en algunos casos produjo pérdidas a las víctimas por 25 millones de guaraníes. Además, sería también el responsable de otra estafa vía páginas de internet, donde ofrecía lujosas casas en Encarnación a veraneantes, pero cuando las víctimas llegaban al lugar, solo se encontraban con un patio baldío. ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar caer en estas trampas? Que la persona no pierda de vista su tarjeta. ¿Qué es lo que necesita el hotel, en este caso para la garantía? Los datos, los números de tarjeta. No necesita el código que tiene la tarjeta. Entonces, es ahí cuando el usuario de la tarjeta va a estar, inclusive no hay necesidad de que entregue al recepcionista o al cajero su tarjeta, en estos casos cuando va a anotar en un voucher el número de tarjeta y el usuario de esa tarjeta. En el caso del alquiler en Encarnación, tenía que haberse verificado el correo que puso esta persona, el número de teléfono, la oficina, porque generalmente inmuebles en alquiler hacen inmuebles de esa naturaleza, lo hacen empresas inmobiliarias, personas directamente afectadas al rubro, muy poco hay. Entonces se puede verificar a través de ese número de teléfono si el número le corresponde a la persona, dónde está esa persona, sin antes de ya señar o pagar por completo el servicio. El comisario Alarcón destacó además que existen páginas con mayor y menor vulnerabilidad, donde además del número de la tarjeta y el de seguridad, se solicita también el código secreto. Además, se puede solicitar a las empresas financieras que a través de un mensaje de texto informen al usuario cada vez que su tarjeta tiene algún movimiento.